El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Capítulo 3. El Dr. Jekyll vivía muy despreocupado. Quiso la buena suerte que el Dr. Jekyll diese 15 días más. Tarde, una de las agradables cenas con que acostumbraba obsequiar a 5 o 6 íntimos hombres, todos ellos inteligentes y de prestigio, además de expertos catadores de buenos vinos. Y Utterson se las arregló para quedarse después de que los demás se retiraron. Esto no constituye una novedad, porque ya había ocurrido veintenas de veces, allí donde Utterson era apreciado. Los efectos que despertaba eran vivos. Los anfitriones gustaban de retener en su compañía a aquel abogado escueto de palabras. Cuando ya los hombres alegres y dicharacheros tenían puesto el pie en el umbral, después del esfuerzo y desgaste producido por el pasado regocijo, les agradaba permanecer un rato en su discreta compañía, practicando la soledad, apagando la excitación de su alma en el expresivo silencio de Utterson. El Dr. Jekyll no constituía una excepción de aquella regla. Sentado a la vera del fuego, al otro lado de la chimenea, robusto, bien formado, sin arrugas en la cara a pesar de sus 50 años, con todas las señales de un hombre inteligente y bondadoso. La expresión de su rostro decía a las claras que sentía por Utterson un afecto sincero y cordial. Hace días que deseaba hablarte, Jekyll, empezó a decir el abogado. Es a propósito de lo siento. Es a propósito de su testamento. ¿Lo recuerdas? Un observador atento quizás habría descubierto que era aquel un tema desagradable, pero el doctor lo trató alegremente contestando. Mi pobre Utterson, es una desgracia para ti tener un cliente como yo. Jamás he visto pasar a un hombre tantos apuros como tú has pasado con mi testamento. Con excepción de los que le hice pasar a ese pedante de miras estrechas que se llama Lanyon, con el que llama a mis herejías científicas. Sí, ya sé, es un buen hombre, no hace falta que frunzas el ceño. Pero no por eso deja de ser un pedante obstinado, ignorante y vocinglero. Es el hombre que más me ha decepcionado en mi vida. Sabes que jamás estuve conforme con ese testamento, siguió diciendo Utterson, dejando implacablemente a un lado el nuevo tema. ¿Mi testamento? Sí, ya lo sé, ya me lo dijiste, contestó el doctor con un poco de aspereza. Pues ahora te lo repito, prosiguió el abogado. He hecho algunas averiguaciones acerca del joven Hyde. El rostro ancho y bello del Dr. Jekyll palideció hasta los labios y sus ojos se ensombrecieron al decir: No me interesa oír más sobre el tema. Es un asunto que habíamos convenido en no tocar. Lo que me han dicho es horrendo, insistió Utterson. En nada puede cambiar las cosas. No pareces comprender mi situación, replicó el doctor con cierta incoherencia. Es dolorosa, Utterson. Es una situación muy extraña. Muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se arreglan discutiendo sobre ellos. Jekyll, dijo Utterson, tú me conoces, te consta que soy un hombre en quien se puede confiar. Confía en mí. No cabe la menor duda que podré sacarte del atolladero. Mi buen Utterson, contestó el doctor. Tu actitud es admirable, sencillamente admirable, y no encuentro palabras para darte las gracias. Te creo plenamente. Me confiaría a ti antes que a nadie en el mundo, antes que a mí mismo, si pudiera elegir. Pero te aseguro que no se trata de lo que imaginas. El asunto no llega a tanto, y te voy a decir una cosa con exclusivo objeto de tranquilizar tu buen corazón, agregando unas palabras que estoy seguro sabrás tomar en un buen sentido. Utterson, se trata de un asunto privado y te lo suplico, no intervengas en él. Utterson, con la vista puesta en el fuego, reflexionó, un poco y acabó por levantarse diciendo: No me cabe duda que tienes una buena razón para obrar así. Bien, siguió el doctor. Puesto que hemos tocado este asunto, desearía hacerte comprender una cosa. Es cierto que me intereso muchísimo por el pobre Hyde.
Estoy enterado de su encuentro contigo, me lo contó él mismo. Sospecho que se mostró áspero, pero mi interés por ese joven es grande, grandísimo y muy sincero. Deseo, Urelson, que me prometas que sabrás soportarlo y hasta harás que adquiera sus derechos. Creo que si estuvieses al corriente de todo lo harías, y si me lo prometieses me quitarías con ello un gran peso de encima. Me es imposible afirmar que pueda apreciar jamás a ese hombre, dijo el abogado. No te pido eso, dijo Jekyll, suplicante, apoyando su mano en el brazo de Utterson. Lo único que pido es justicia. Lo único que pido es que cuando yo falte lo ayudes a él en obsequio mío. Utterson no pudo reprimir un suspiro y exclamó: Así será, lo prometo. Capítulo 4. El asesinato de Cario. Casi un año después de los hechos anteriores, en el mes de octubre del año 18, Londres se sobresaltó al enterarse de un crimen de una extraordinaria ferocidad y que llamó aún más la atención por la posición elevada que ocupaba la víctima. Los detalles que se poseían eran pocos y sorprendentes. Cierta criada, que vivía en una casa sola situada no lejos del río, se dirigió al piso de arriba a eso de las 11 para acostarse. Aunque en las horas de la madrugada se extendió la niebla por la ciudad, la primera parte de la noche había sido serena y sin nubes, y una luna llena iluminaba brillantemente el camino, sobre el que daba la ventana del cuarto de dicha criada. Parece que esta era dada a lo romántico, porque se sentó encima de un baúl que tenía al lado de la ventana y permaneció allí absorta en sus ensueños. Al narrar el hecho cubierta de lágrimas, aseguraba que jamás se había sentido más en paz con los hombres, ni había pensado en el mundo con espíritu más cariñoso. Estando ahí sentada, se dio cuenta de que por el camino se acercaba un apuesto caballero, entrado en años, y que, en sentido contrario al suyo, venía un caballero de corta estatura al que ella apenas prestó atención al principio. Cuando ambos caballeros se acercaron lo suficiente para dirigirse a la palabra, y esto ocurrió precisamente bajo los ojos de la mujer, el anciano hizo una inclinación y se aproximó al otro con muestras de la más cuidada cortesía. No parecía que lo preguntaba, no parecía que lo que le preguntaba fuese cosa de importancia, a juzgar por la manera que tuvo varias veces de señalar. Se habría dicho que le pedía que lo orientara en su camino. La luna le daba en la cara y la criada lo contemplaba, con un sentimiento de placer. Aquellas facciones parecían respirar inocencia e inamabilidad en tiempos antiguos, pero también denotaban la elevación que es propia de quien tiene razones para sentirse satisfecho de sí mismo. Poco después, la criada se fijó en el otro personaje y quedó sorprendida al reconocer a cierto Mr. Hyde. Había hecho en determinada ocasión una visita a su patrón, y por el que ella había concebido un sentimiento de repulsión. Este personaje empuñaba un pesado bastón y jugueteaba con él. No contestó una sola palabra y daba señas de estar escuchando con impaciencia a lo que el otro le decía. Pero de pronto estalló, en un arrebato de ira, golpeando el suelo con el pie. Blandió el bastón y se condujo según la criada, como un loco. El caballero anciano retrocedió un paso, con el aspecto de una persona muy sorprendida y algo molesta, y entonces Mr. Hyde perdió los estribos y lo apaleó hasta tirarlo al suelo. Acto seguido, con la furia de un mono enloquecido, pateó a la víctima en el piso y descargó sobre ella una avalancha de golpes. Eran tan violentos que se oían los crujidos de los huesos al romperse y el cuerpo saltaba de un lado a otro del camino. Horrorizada con lo que estaba viendo y oyendo, la mujer se desmayó. Eran las 2 de la mañana cuando volvió en sí y pidió socorro a la policía. Hacía largo rato que el asesino había desaparecido, pero la víctima seguía allí en mitad del camino.
increíblemente destrozada. El bastón con el que había consumado el hecho era de una madera muy rara, muy dura y pesada, y a pesar de eso, se había roto por el medio, a causa de la violencia a que lo había sometido aquella insensata crueldad. Una de las mitades astillada había rodado hasta la alcantarilla. La otra se la había llevado seguramente el asesino en su huida. Se le encontraron a la víctima un monedero y un reloj de oro. No tenía encima tarjetas ni más papeles que un sobre sellado y franqueado, que llevaba probablemente al correo y sobre el cual se leía la dirección de Mr. Utterson. Este sobre fue llevado a la mañana siguiente al abogado cuando todavía estaba en la cama. Apenas lo vio. Lo siento, apenas lo vio y apenas le contaron las circunstancias del caso. Utterson exclamó solemnemente: No diré una sola palabra hasta que haya visto el cadáver. Este asunto podría tener consecuencias muy graves. Tengan la amabilidad de esperar mientras me avisto. La seriedad de su expresión no cedió un instante mientras desayunaba precipitadamente y se dirigía en coche a la comisaría a la que había sido llevado el cadáver. No bien entró en el cuarto donde yacía el cuerpo. Hizo una señal afirmativa con la cabeza y dijo: Sí, lo reconozco. Mucho me duele decir que el muerto es Sir Danvers Carew. ¡Santo Dios! Señor mío. ¿Es posible? Exclamó el oficial de policía. Inmediatamente sus ojos se iluminaron con un acceso de ambición profesional. Esto va a provocar un escándalo y quizás usted nos pueda ayudar a dar con el criminal. Le contó brevemente cuanto había dicho a la criada y le mostró el trozo de roto del bastón. Al oír el nombre de Hyde Utterson había sentido un encogimiento de miedo, pero cuando le mostraron el bastón ya no pudo dudar. Aunque estaba roto y lleno de golpes, lo identificó con lo que años atrás él mismo le había regalado a Henry Jekyll. ¿Es Mr. Hyde un individuo de baja estatura? ¿Es Mr. Hyde un individuo de baja estatura?, preguntó. De estatura singularmente pequeña y de aspecto singularmente malvado, eso es lo que dice la mujer, contestó el oficial. Utterson meditó, luego alzó la cabeza y dijo: Si quiere subir a mi coche, creo que podré llevarlo a su domicilio. Serían para entonces las 9 de la mañana y Londres estaba envuelto en la primera niebla espesa de la estación. Se extendía por el cielo una inmensa cortina de color chocolate, pero el viento cargaba sobre aquellos vapores formados en orden de batalla y los destrozaba. Por eso, Utterson pudo observar mientras el carruaje avanzaba a paso lento por las calles una maravillosa sucesión de matices y tonalidades de luz. Aquí reinaba una oscuridad propia de noche cerrada. Allí una luminosidad vivísima, intensa, como el estallido de un incendio. Más allá la niebla quedaba un instante desgarrada y entre los remolinos penetraba bruscamente, como un dardo, la luz temerosa del día. El triste barrio del Soho, visto ahora por el abogado con aquella luz cambiante, con sus calles fangosas, sus transeúntes desaseados y sus faroles que no habían sido apagados o habían sido encendidos de nuevo para hacer frente a aquella invasión de tinieblas, se le representaba como un distrito de alguna ciudad de pesadilla. También sus pensamientos eran lóbregos, y cuando ponían los ojos en la otra persona que ahora iba en su coche, sentía como si lo invadiese el terror a la ley y a sus funcionarios, que asaltaba a veces aún a las personas más honradas. Cuando el cochero se detuvo delante de la casa cuya dirección le habían dado, la niebla se levantó un poco y el abogado vio una calle sucia, una taberna, un mísero restaurante francés, una tienda en que se vendía infinidad de cosas a un penique y ensalada a 2 peniques.
muchos niños harapientos amontonados en los quicios de las puertas, y muchas mujeres de distintas nacionalidades que iban y venían, con la llave en la mano para tomarse el vaso de la mañana. Pero a los pocos instantes la niebla volvió a cerrarse sobre aquel escenario, cubriendo de un velo tan marrón como la tierra umbría y dejándolo aislado de aquellos alrededores miserables. Allí tenía su domicilio el favorito de Henry Jekyll. Allí tenía su domicilio un hombre que había de heredar 1/4 de 1.000.000 de libras esterlinas. Una vieja de cara amarillenta y cabellos de plata les abrió la puerta. Su rostro expresaba maldad difuminada por la hipocresía, pero sus maneras fueron completamente correctas. Contestó que sí, que aquella era la casa de Mr. Hyde, pero que no se encontraba en ella. Habían llegado a una hora muy avanzada de la noche, pero había vuelto a salir antes de que transcurriese una hora, cosa que no tenía nada de particular porque era hombre de costumbres muy regulares y se ausentaba de casa con mucha frecuencia. Por ejemplo, llevaba casi 2 meses sin verlo hasta la noche anterior. Perfectamente, en ese caso deseamos examinar sus habitaciones, empezó a decir el abogado. Y al oírle decir a la mujer que aquello era imposible, agregó: será mejor que le diga que este señor que me acompaña es el inspector Newcomen, de Scotland Yard. Vaya, se ha metido en líos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? Utterson y el policía cambiaron una mirada y este dijo: por lo que veo no goza de grandes simpatías. Y ahora, mi buena señora, permita que este caballero y yo echemos un vistazo a la casa. Mr. Hyde solamente había hecho uso de 2 habitaciones en toda la casa y por lo visto no se encontraba en ella nadie más que la anciana. Había una despensa llena de vinos y la valija era de plata. La mantelería elegante colgaba de la pared un bello cuadro que Utterson supuso que sería un regalo de Henry Jekyll. Bastante entendido en cuestiones de pintura, las alfombras eran muy túpidas y de colores armoniosos. Sin embargo, en aquel momento las habitaciones mostraban claras señales de haber sido revueltas. Hacía poco y repetidamente. Se veían por el suelo prendas de vestir con los bolsillos vueltos hacia afuera. Cajones que se cerraban con llave y estaban abiertos ahora de par en par. Había en el hogar un montón de cenizas grises, como si hubiesen quemado en él una gran cantidad de papeles. El inspector desenterró de aquellas cenizas el extremo de un talonario verde de cheques que había resistido a la acción del fuego. Encontraron detrás de la puerta la otra mitad del bastón y, como todo ello afianzaba sus sospechas, el inspector se declaró encantado. Su satisfacción fue completa cuando, al hacer una visita al banco, descubrieron que el asesino tenía allí un saldo a su favor de varios miles de libras. Y dijo a Utterson: puede contar con lo que tengo ya en mis manos. Puede contar con que lo tengo ya en mis manos. Seguramente perdió la cabeza, porque de lo contrario, por nada del mundo habría dejado ahí en el medio bastón, y sobre todo no habría quemado el libro de cheques. Sin dinero no puede vivir. Todo lo que nos queda por hacer es mantenernos al acecho en su banco y anunciar la captura. Pero la cosa no fue tan fácil de realizar, porque eran pocas las personas familiarizadas con Mr. Hyde. El mismo patrón de la criada solo lo había visto 2 veces. No hubo manera de descubrirle parientes, jamás se había retratado. Las pocas personas capaces de hacer una descripción de él diferían mucho entre ellas, como suele ocurrirle a la mayoría de gente. Únicamente en un punto coincidían: en que el fugitivo dejaba en cuantos lo veían una sensación de inquietante de cosa deforme, aunque sin poder señalar correctamente la deformidad. 5. El incidente de la carta. Eran ya las últimas horas de la tarde cuando Utterson pudo llegar hasta la puerta del doctor Jekyll. El mayordomo Poe lo hizo pasar inmediatamente y lo condujo por las dependencias de la cocina, cruzando un patio que en otro tiempo había sido su jardín, hasta el edificio conocido comúnmente como el nombre de laboratorio o sala de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano,
pero como sus aficiones más bien lo inclinaban más bien a la química que a la anatomía, dio otro destino y al edificio que había en el fondo del jardín. Era la primera vez que el abogado visitaba aquella parte de la residencia de su amigo. Contempló con curiosidad la desaseada construcción, desprovista de ventanas, y miró a su alrededor poseído de una desagradable sensación de extrañeza cuando atravesó el anfiteatro de anatomía, concurridísimo en otro tiempo por estudiantes deseosos de aprender y que ahora se hallaba desierto y silencioso. Las mesas estaban cubiertas de aparatos de química. Por el suelo se veían canastos y la paja de embalar formaba una espesa capa. Desde la cúpula, velada por la niebla, caía una débil claridad. En un extremo del recinto había un tramo de escaleras que subían hasta una puerta forrada de paño rojo. Por ella entró Urerson en el despacho del doctor. Era una habitación amplia, provista de todo el derredor de armarios de cristal y de un gran espejo móvil. Además de una mesa de escritorio, tenía 3 ventanas, polvorientas y defendidas por rejas de hierro, que daban a la plazoleta. Ardía el fuego en la chimenea. Sobre la repisa había un candelabro encendido, porque hasta en el interior de las casas empezaba a espesarse la niebla. Allí, muy cerca del foco del calor, se encontraba el doctor Jekyll, con aspecto de hallarse mortalmente enfermo. No se levantó para recibir a su visitante, limitándose a alargarle la mano fría y a darle la bienvenida con voz que no parecía la suya. «Dime», le preguntó Utterson en cuanto Paul se retiró. «¿Conoces la noticia?». El doctor se estremeció y dijo: «La oí vocear en la plaza desde el comedor». «Una palabra», dijo el abogado. «Cario era cliente mío, pero tú también lo eres. Quiero saber el terreno que pisó. ¿Has cometido la locura de ocultar a ese individuo?». «Utterson», exclamó el doctor, «juro ante Dios que no volveré jamás a mirarlo. Doy mi palabra de honor de que he terminado por completo con él en este mundo. Todo acabó, a decir verdad, tampoco necesita de mi ayuda. Tú no lo conoces como yo. Se encuentra a salvo, completamente a salvo. Escucha bien lo que digo, ya no se volverá a oír hablar de él». El abogado lo escuchaba con semblante sombrío. No le agradaba aquel modo febril de expresarse que tenía su amigo y le dijo: «Pareces estar muy seguro de lo que él hará o no hará. Y me alegraré de que estés en lo cierto, porque si llegase a comparecer en juicio, quizás saliese a relucir tu nombre». «Tengo completa seguridad en él», repitió Jekyll. «Tengo razones para mi certeza que no puedo comunicar a nadie, pero hay un detalle en el que necesitaría tu consejo. He recibido una carta y estoy en grandes dudas sobre si debería o no mostrársela a la policía. Es un asunto que desearía dejar en tus manos, Utterson. Estoy seguro de que tomarás una resolución sabia. Tengo en ti una confianza absoluta». «¿Es que temes que la carta pueda conducir al descubrimiento de este individuo?», preguntó el abogado. «No», contestó Jekyll. «Mentiría si dijese que me preocupa la suerte de Hyde. He terminado por completo con él. Pensaba, por el contrario, en mi propia reputación, que este odioso asunto ha puesto en peligro». Utterson rumió un rato el problema. El egoísmo de su amigo lo sorprendió y al propio tiempo le producía un alivio. Por último dijo: «Veamos primero la carta». La carta estaba escrita con una letra rara, recta, y la firmaba Edward Hyde. Daba a entender concisamente que su bienhechor, o sea, el doctor Jekyll, al que de una manera tan digna venía pagando desde hace tiempo sus 1000 generosidades, no tenía que alarmarse por su seguridad, porque disponía de elementos para escaparse que le inspiraban absoluta confianza. La carta produjo al abogado un sentimiento de satisfacción porque presentaba la intimidad entre Jekyll y Hyde, y bajo un aspecto más favorable a Jekyll de lo que Utterson se imaginaba. Hasta llegó a censurarse a sí mismo por algunas de sus pasadas sospechas. «¿Tienes a mano el sobre?», preguntó. «Lo quemé sin darme cuenta de lo que se trataba», contestó Jekyll. «Pero no traía sello.
fue entregado en mano. ¿Quieres que me guarde la carta para consultar con la almohada?, preguntó Utterson. Deseo que seas tú quien lo decida todo, fue la contestación de Jekyll. He perdido la confianza en mí mismo. Pues bien, meditaré en ello, contestó el abogado. Y por ahora solo unas palabras más. ¿Fue Hyde quien dictó las frases del testamento relacionadas con una posible desaparición de tu persona? El doctor pareció atacado por un acceso de debilidad. Cerró fuertemente la boca y contestó que sí, con un movimiento de cabeza. Yo tenía esa certeza, dijo Utterson. Se proponía asesinarte. De buena has escapado. Has recibido algo que tiene más importancia que eso, contestó el doctor solemnemente. He recibido una lección. Oh, Dios, ¿y qué lección he recibido? Y se cubrió un momento la cara con las manos. Al retomar su camino para salir a la calle, el abogado se detuvo y cambió un par de frases con Paul, diciéndole: A propósito, tengo entendido que hoy han traído en mano una carta. ¿Qué señas tenía el mensajero que la entregó? Pero Paul contestó terminantemente que no había llegado nada sino por correo. Y agregó: además, todas han sido circulares. Esta noticia hizo que el visitante abandonase la casa con sus temores nuevamente alerta. Era evidente que la carta había llegado por la puerta del laboratorio y hasta era posible que hubiese sido escrita en aquella misma mesa. En ese caso, el asunto tomaba un cariz muy distinto y había que manejarlo con mayor preocupación. Cuando caminaba hacia su casa, los vendedores de los periódicos enronquecían gritando a lo largo de las aceras: Edición especial, repugnante asesinato de un miembro del Parlamento. Aquella era la necrológica de un amigo y un cliente suyo, y no podía evitar que lo invadiese cierto recelo de que la buena reputación de otro cliente y amigo también fuese arrastrada por la marca del escándalo. Era una decisión de gran responsabilidad la que tenía que tomar, y aunque fuese por hábito hombre, tenía confianza en sí mismo. Empezó a sentir el anhelo de buscar consejo. No podía hacerlo directamente, pero quizá pudiese obtenerlo con rodeos. Eso al menos pensó. Poco después, Utterson se hallaba sentado en un ángulo de la chimenea con su empleado de confianza, Guest. Sentado en el otro ángulo y entre ambos a distancia bien calculada del fuego. Una botella de cierto vino añejo especial, que llevaba largos años sin ver la luz del sol en la bodega de la casa de Utterson. La niebla seguía dormida, con sus alas extendidas sobre la ciudad, en la que los faroles de gas brillaban como rubíes. La procesión de la vida de la ciudad continuaba su curso y las grandes arterias entre el embozo y el ahogo de aquellas nubes caídas y sus ruidos producían la sensación de un vendaval. Pero la hoguera que ardía en la chimenea daba alegría a la habitación. Dentro de la botella hacía mucho tiempo ya que los ácidos se habían disipado. La púrpura se había suavizado con el tiempo, como el color que se enriquece en las ventanas de vidrios de colores. La transparencia de las tardes calurosas de otoño en las laderas cubiertas de viñedos de las colinas estaba a punto de recobrar su libertad para dispersar las nieblas de Londres. El abogado se fue calmando imperceptiblemente, que este era el hombre para quien Utterson tenía menos secretos. Ni siquiera estaba seguro de que no le confiaba algunos de los que quería guardar. Muchas veces Guest había ido por diferentes diligencias de negocios a la casa del doctor. Conocía a Paul, era casi imposible que no hubiese oído hablar de la familiaridad con que Mr. Hyde visitaba la casa y se había hecho su composición de lugar. ¿No estaría bien por eso mismo que viese una carta que parecía poner en claro aquel misterio? Y sobre todo siendo Guest un hombre estudioso y crítico de la caligrafía, ¿no consideraba el paso que pensaba dar Utterson como muy natural y adecuado? Sin contar con que el empleado de estudio era asesor legal. Sería raro que la lectura del documento no le inspirase alguna reflexión que quizás le sirviese a su jefe para tratarse la línea de conducta que había que seguir. Triste asunto el de Sir Danvers, dijo Utterson.
Ah, desde luego, contestó Guest. He despertado gran sentimiento entre la gente. Claro que el asesino era un loco. Me agradaría saber lo que piensa sobre esta materia, siguió diciendo Utterson. Poseo un documento escrito de su puño y letra. Es cosa que debe quedar entre nosotros, porque aún no sé qué línea de conducta seguir. En el mejor de los casos es un asunto desagradable. Aquí lo tiene. Entra de lleno en sus aficiones. Es el autógrafo de un asesino. Aquí está. Se le iluminaron los ojos y se puso en el acto a estudiar con entusiasmo el documento. Al cabo dijo, pues no, señor, no es de un loco, pero es una letra extraña. Y de todos modos quien la trazó es también un ente muy extraño, agregó el abogado. En aquel mismo instante entró el criado con una carta, y el empleado preguntó, «¿Es del doctor Jekyll, señor?» «¿Es del doctor Jekyll, señor?» Creí reconocer la letra. ¿Es algo privado? Nada más que una invitación para cenar con él. ¿Quiere verla? Un momento nada más. Le doy las gracias, señor. Guest colocó uno junto a otra las dos hojas de papel y comparó con gran cuidado las dos escrituras. Por último, devolvió ambos documentos a Utterson diciendo, «Gracias, señor. Es un autógrafo muy interesante». Hubo un silencio durante el cual Utterson luchó consigo mismo, pero de pronto preguntó, «¿Por qué has comparado las dos escrituras, Guest?» «Es que, señor», contestó el empleado, «existe entre ellas un parecido muy especial. Ambas escrituras son idénticas en muchos detalles y solo se diferencian en la inclinación distinta de la letra». «Es bastante raro», dijo Utterson. «Sí, tiene razón, es bastante raro», contestó Guest. «Le agradeceré que no comente nada de esta carta», dijo el abogado. «Lo comprendo, señor», contestó el empleado. Pero en cuanto Utterson se vio aquella noche sola, cerró con llave en su caja fuerte la carta que le había entregado el doctor Jekyll y allí quedó. Y al guardarla pensaba, ¿cómo? ¿Henry Jekyll cometiendo una falsificación para proteger a un asesino? Y le corrió un escalofrío por las venas. 5. El incidente del doctor Lanyon. Corrieron los días y se ofrecieron miles de libras esterlinas de recompensa por que la muerte de Sir Danvers fue lamentada como una desgracia pública. Mr. Hyde se había puesto fuera del alcance de la policía, como si jamás hubiese existido. Es cierto que se dio a conocer una buena parte de su vida que no podía ser más vergonzosa. Se publicaron relatos de la crueldad de aquel individuo insensible y violento al mismo tiempo, de la indignación de sus costumbres y de las extrañas personas con quienes se relacionaba, y del oído que parecía acompañarlo por todas partes, pero de sus andanzas actuales no se supo absolutamente nada. Pura y simplemente se había esfumado desde el momento en el que abandonó la casa en Soho en la mañana del crimen. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, Utterson comenzó a recobrarse de su intensa alarma y a volver paulatinamente a su antigua tranquilidad. Para su modo de pensar, la muerte de Sir Danvers estaba más que compensada con la desaparición de Mr. Hyde. Libre ya de aquella mala influencia, el doctor Jekyll inició una nueva vida. Salió de su aislamiento. Reanudó el trato con sus amigos. Se convirtió una vez más en huésped y anfitrión habitual de sus amistades. Si había sido siempre conocido por sus actos de caridad, no fue menor ahora la buena fama que adquirió por su fervor religioso. Llevaba una vida activa, gustaba del aire libre y hacía el bien. La expresión de su rostro era más franca y parecía como iluminada por el reflejo de un íntimo convencimiento de serle útil a los demás. El doctor vivió en paz por espacio de más de 2 meses. El día 8 de enero, Utterson había cenado en casa del doctor con unos pocos invitados más. También Lanyon había insistido y la mirada del anfitrión iba del uno al otro, como en los buenos tiempos en que los tres eran amigos inseparables. El día 12 y después el 14, el abogado se encontró con que se le cerraban las puertas. Paul le dijo que el doctor se había aislado y que no quería recibir a nadie.
Como Utterson se había acostumbrado durante los últimos 2 meses a verse casi a diario con su amigo, no dejó de preocuparlo este retorno a la soledad. La quinta noche de ocurrirle eso, Utterson había invitado a Guest a cenar con él. Y la sexta se dirigió a la casa del doctor Lanyon. Allí, por lo menos, no le fue negado el acceso, pero una vez dentro quedó dolorosamente sorprendido por el cambio que se advertía en el rostro de Lanyon. Se leía claramente en su semblante la sentencia de muerte. El hombre rubicundo estaba ahora pálido. Había perdido peso, se lo veía a las claras, más calvo y más envejecido. Pero no fueron estos síntomas de rápida decadencia física lo que llamaron la atención del abogado, sino la expresión de aquella mirada y algo en el comportamiento del doctor que revelaba la existencia de un sentimiento de terror profundamente arraigado en aquella alma. Era improbable que el médico temiese a morir, y sin embargo fue eso lo que Utterson se sintió tentado a sospechar, diciéndose para sus adentros: sí, Lanyon es médico, conoce su propio estado y sabe que sus días están contados, y ese conocimiento le resulta insoportable. Pero cuando Utterson le habló mal de su aspecto, el doctor Lanyon le declaró con un acento de gran firmeza que era hombre sin salida, diciéndole: he recibido un golpe muy fuerte y ya nunca me recuperaré. Es cuestión de semanas. ¿Qué le vamos a hacer? La vida me fue agradable y le tenía cariño, sí señor. Me había habituado a disfrutarla. Pienso que a veces, si cada uno de nosotros supiese todo lo que hay que saber, nos marcharíamos más alegres de este mundo. También Jekyll se hallaba enfermo. Le hizo notar Utterson. ¿Lo has visitado? Al oír esta pregunta cambió la expresión del rostro de Lanyon. Alargó una mano temblorosa y exclamó en voz alta e insegura: deseo no ver más al doctor Jekyll, ni oír hablar de él. He terminado por completo con esa persona y te suplico que suprimas toda alusión a quien considero ya como muerto. Vaya, exclamó Utterson, y después de un largo silencio preguntó: ¿no puedo intervenir yo? Los tres somos muy viejos amigos y ya no nos queda vida para hacer otros nuevos. Es inútil todo, pregúntaselo a él mismo, contestó Lanyon. No quiere recibirme, dijo el abogado. No me sorprende, fue la respuesta de Lanyon. Algún día, Utterson, cuando yo ya esté muerto, quizás llegues a saber las razones o sin razones de esto. Ahora no puedo decírtelas. Mientras tanto, si te es posible quedarte aquí y hablarme de cosas, hazlo. Por el amor de Dios, pero si te resulta imposible dejar en paz ese maldito tema, entonces, por el amor de Dios, márchate, porque no puedo soportarlo. En cuanto estuvo de vuelta a casa, Utterson se sentó y escribió a Jekyll, quejándose de que lo excluyese de su trato y preguntándole la causa de su lamentable ruptura con Lanyon. Al día siguiente recibí una larga respuesta, que si tenía párrafos de gran patetismo, estaba otras veces redactada de un modo oscuro y misterioso. La pelea con Lanyon no tenía remedio. Escribí a Jekyll: no censuro a nuestro viejo amigo, pero comparto su opinión de que nunca más debemos encontrarnos. Me propongo llevar de aquí en adelante una vida de completo aislamiento. No dejes sorprenderte ni dudar de mi amistad si encuentras con frecuencia mi puerta cerrada para ti. Debes tolerar que yo siga mi lóbrego camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que me es imposible nombrar. Si soy el mayor de los pecadores, soy también el que más sufre de todos. Jamás pensé que hubiese en la tierra lugar de terrores y de dolores tan inhumanos. Para aliviar mi destino, solo una cosa puedes hacer, Utterson, y es respetar mi silencio. Utterson se hallaba asombrado. Había desaparecido de la dañina influencia de Hyde. El doctor había reanudado sus antiguas ocupaciones y amistades. Hacía una semana todo eran perspectivas sonrientes de una vejez alegre y honrosa. Y de pronto, en un solo instante, se venían abajo las amistades, la paz y todo su gusto por la vida. Cambio tan grande y tan súbito parecía síntoma de locura, pero a juzgar por el comportamiento y las palabras de Lanyon, la raíz debía ser mucho más profunda. Una semana después, el doctor Lanyon cayó en cama y en algo menos de una quincena había muerto. La noche que le siguió al funeral,
ceremonia que afectó tristemente a Utterson. Este se encerró con la llave en su despacho y, sentado a la luz melancólica de una vela, sacó y puso encima de la mesa un sobre cuya dirección estaba escrita de puño y letra, de su difunto amigo. Además está lacrado con su sello, y que rezaba de esta enfática manera: confidencial, para entregar en propias manos y únicamente a G. Utterson, y si éste hubiese fallecido, para que sea quemado sin abrir. El abogado sentía miedo de enterarse del contenido, pensando: hoy he enterrado a un amigo. ¿No irá este escrito a hacerme perder otro? Pero aquel temor se le antojó deslealtad y rompió el lacre. Dentro del primer sobre había otro, lacrado también, que tenía esta inscripción: no deberá abrirse hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Utterson no daba crédito a sus ojos. Si se hacía desaparición, también aquí, lo mismo que en el insensato testamento, que hacía tiempo ya que había devuelto a su autor, se hacía presente la idea de una desaparición vinculada con el nombre del doctor Jekyll. Pero en el testamento era Mr. Hyde quien ocasionaba la idea de la desaparición. Constaba en el escrito con una finalidad demasiado evidente y demasiado horrible. ¿Qué podía significar estando escrito en puño y letra del año? El abogado sintió una gran curiosidad, que le hizo pensar en no hacer caso de la prohibición y en zambullirse de una vez hasta lo más profundo de aquellos misterios. Pero el honor profesional y la fe que debía a su difunto amigo constituían deberes muy rigurosos, y el sobre volvió al más profundo rincón de su caja fuerte personal. Pero una cosa es defraudar la curiosidad y otra vencerla, y no es seguro que de ahí en adelante desease Utterson la compañía de su amigo superviviente, con el mismo anhelo que hasta entonces pensaba en él con cariño. Pero sus pensamientos estaban llenos de terror y de inquietud. Desde luego, fue a visitarlo, pero el hecho de que le negasen la entrada fue para Utterson motivo de alivio. Quizás allá en su corazón prefería hablar con Paul en el umbral, rodeado de la atmósfera y los ruidos de la calle abierta, antes que ser recibido en aquella casa de reclusión voluntaria y sentarse para conversar con su inescrutable preso. Las noticias que Paul tenía que comunicarle no eran desde luego agradables. Según ellas, ahora más que nunca el doctor vivía confinado en el despacho que tenía arriba del laboratorio, e incluso dormía a veces allí. Vivía abatido y se había vuelto muy callado, y ya no leía nada. Se habría dicho que tenía un peso en el alma. Como esta clase de informes eran siempre de un carácter idéntico, Utterson fue poco a poco espaciando sus visitas. Capítulo 7. El incidente de la ventana. Un domingo, cuando Utterson daba su paseo habitual en compañía de Enfield, dio la casualidad de que volvieron a pasar por la misma calle lateral. Al caminar por delante de la puerta, ambos paseantes se detuvieron y se quedaron mirando hacia ella. Enfield dijo: ¿se acabó por fin aquel asunto? Ya no volveremos jamás a ver a Hyde. Me imagino que no, dijo Utterson. ¿Te he dicho que ya hablé con él en cierta ocasión y que experimenté tu mismo sentimiento de repulsión? Era imposible verlo y no sentirlo, contestó Enfield. A propósito, ¿verdad que me tomarías por un tonto si yo no hubiera averiguado que esta viene a ser la parte trasera de la casa del doctor Jekyll? Pues fue culpa tuya que lo averiguase por fin. De modo que lo averiguaste por fin, dijo Utterson. Pues sí, es así. Bien podemos entrar a la plazoleta y echar un vistazo a las ventanas. Para ser sincero, estoy intranquilo por el pobre Jekyll. Tengo la sensación íntima de que la presencia de un amigo, aunque sea fuera de la casa, puede serle útil. La plazoleta estaba muy fría y se hallaba algo húmeda y en pleno crepúsculo prematuro, aunque allá arriba en el cielo brillaba todavía con el sol poniente. De las tres ventanas, la del centro se hallaba a medio abrir.
En ella, tomando el aire con expresión de tristeza infinita a la manera de algún afligido presidiario, Ullerson vio al doctor Jekyll y le gritó: ¿Cómo va eso, Jekyll? Me imagino que ya estarás mejor. Estoy triste, Ullerson, muy triste, repuso el doctor con voz que causaba miedo. Ya no viviré mucho, gracias a Dios. Estás demasiado tiempo encerrado, le dijo el abogado. Deberías salir para activar la circulación de la sangre, como lo hacemos Enfield y yo. Te presento a mi primo, Mr. Enfield, el doctor Jekyll. Vamos, ponte el sombrero y ven a dar un rápido paseo con nosotros. Ah, eres muy bueno, suspiró el de la ventana. Me agradaría mucho dar ese paseo, pero no es completamente posible. No me atrevo, pero de veras, Utterson. Me alegro mucho de verte. Constituye para mí un gran placer auténtico. Yo les invitaría a ti y a Mr. Enfield a subir a mi despacho, pero la verdad es que el lugar no está para recibir a nadie. Pues entonces, dijo el abogado con toda simpatía, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí y conversar contigo desde donde estamos. Eso es precisamente lo que iba yo a arriesgarme a proponerles, contestó sonriente el doctor. Pero no bien pronunció estas palabras cuando la sonrisa desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una expresión de terror y desaparición tan abyectos, que a los dos caballeros de la plazoleta se les heló la sangre en las venas. Aquello duró el tiempo de un relámpago, porque instantáneamente se cerró la ventana. Pero aquella visión había sido suficiente, y ambos caballeros se alejaron de la casa, sin pronunciar palabra. También en silencio cruzaron la calle. Solo cuando estuvieron en una avenida próxima en la que había cierto movimiento, incluso los domingos, Ullerson se volvió por fin para mirar a su compañero. Los dos estaban pálidos, en sus ojos había una expresión de horror. Ullerson exclamó: Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Pero Enfield solo pudo hacer un ademán afirmativo con la cabeza, y siguieron paseando otra vez en silencio. Capítulo 8. La última noche.